Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase de eliminación intestinal. Bueno, como estamos siguiendo el programa de la materia base del cuidado enfermero 2, este tema pertenece al eje temático 2, procedimiento de los cuidados de enfermería, tema de eliminación, ¿no? Esta presentación ha sido realizada en conjunto con la profesora Julia Díaz y, bueno, la profesora Mónica Padilla. ¿Qué vamos a revisar del tema? Un poco vamos a hacer una revisión de la morfología del aparato digestivo implicado a la valoración de la eliminación intestinal, ¿no? Y puntualmente hay que reconocer cuáles son las características normales de las heces para después poder identificar todo aquello que esté alterado, ¿no? Identificar los factores que afectan, modifican la eliminación intestinal y, como siempre, relacionar el PCE a la eliminación intestinal, ¿no? La metodología enfermera. Vamos a hacer entonces un breve recordatorio de la morfofisiología del aparato digestivo, que es el que está implicado en la eliminación intestinal. Fíjense que en esta imagen un poco está remarcado el tubo digestivo con algunas glándulas que participan en las funciones del tubo digestivo, ¿no? Del aparato digestivo. Y acá, bueno, tenemos algunas funciones que dicen transporte, secreción, absorción y excreción, ¿no? Entonces sabemos que los alimentos y los líquidos se incorporan por vía exógena a través de la boca. Entonces en la boca suceden algunos procesos como ser la masticación, la deglución. Ahí se preparan los alimentos. En esta imagen se puede observar en la boca resaltadas las glándulas salivales, fíjense en parótidas, glándulas submaxilares o sublinguales, que son las que preparan el alimento para ser incorporado al interior del tubo digestivo. Ahí sucede la masticación. Recuerden que los distintas piezas dentarias cortan, trituran y preparan los alimentos. Entonces, junto con la saliva se forma el bolo alimenticio, el cual es impulsado en la deglución hacia el tubo, hacia el interior del tubo digestivo, hacia el esófago, ¿no? Va a pasar primero por la faringe. Recuerden que la faringe era el órgano del aparato respiratorio, pero que participa también acá en la ingestión de alimentos, en la deglución. Entonces, el bolo alimenticio pasa primero, después de la boca, por la faringe, y a continuación se abre paso a través del esófago, que es un órgano muscular que está aplastado, pero por la presión que ejerce el movimiento de la deglución, se abre paso el bolo alimenticio a través del esófago y por el esófago simplemente se va a conducir hasta el estómago. Esa conducción o ese transporte del esófago hacia el estómago se facilita por una serie de movimientos que empiezan a aparecer a lo largo del recorrido del esófago, que se llaman movimientos peristálticos, movimientos que se van a conservar en todo el tubo digestivo, ¿no? Porque el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano, ¿no? Y a lo largo de su recorrido se van describiendo los diferentes órganos del aparato digestivo. Entonces aparece una serie de movimientos que facilitan el tránsito del bolo alimenticio, se llaman movimientos de peristaltismo, ¿no? O peristálticos. Estos movimientos pueden ser movimientos de conducción, es decir, que van impulsando a lo largo del esófago el bolo alimenticio hasta el estómago, ¿no? Dentro del estómago también hay secreción, también hay glándulas secretoras, ahí se produce el jugo gástrico, y bueno, el jugo gástrico también colabora en la digestión de los nutrientes, ¿no? Entonces, ese bolo alimenticio que ingresa al estómago se mezcla con el contenido gástrico y ahí se forma una solución que se denomina quimo, ¿no? Y ese quimo es vaciado a través de los movimientos peristálticos, porque el estómago suma otros movimientos de mezcla, además de los movimientos de conducción, mezcla también el contenido. Entonces ese quimo se va a empezar a vaciar de manera controlada hacia el intestino delgado, que es el que está conectado a continuación del estómago. Y el intestino delgado tiene tres porciones diferenciadas. La primera porción es el duodeno, después viene el yeyuno y el ileón.
¿no? La porción más distal. Y a lo largo de toda la extensión del intestino delgado se sucede en la mayor parte de la asimilación de los nutrientes, porque ahí termina la digestión química de los nutrientes y sucede la absorción de los nutrientes, ¿no? Ahí van a llegar las secreciones del hígado, acá está en esta imagen marcada el hígado, también estaba marcado detrás del esófago, asomándose parcialmente el páncreas. Entonces el hígado, junto con el páncreas, son glándulas anexas también, son glándulas grandes que van a, que van a vertir la secreción hacia el interior del duodeno, del intestino delgado, para facilitar la digestión y la absorción de los nutrientes, ¿no? Y entonces así asimila el organismo los nutrientes. Ahora, lo que no se puede absorber va a seguir el tránsito a través del intestino delgado y posteriormente pasará al intestino grueso. Y en el intestino grueso, ahí suceden algunos procesos que empiezan a formar las heces, motivo de nuestro tema de hoy, ¿no? Entonces vamos a focalizar un poco la atención en el intestino grueso, más bien que el resto del tubo digestivo. Acá vemos el intestino grueso en su conjunto. Fíjense, y está seccionado el intestino delgado, la parte final, que sería lo que corresponde al ilion. El ilion se une con el intestino grueso. Hay una válvula ahí que regula el paso del intestino, del contenido del intestino delgado hacia el intestino grueso. Lo que pasa desde el intestino delgado al intestino grueso tiene bastante líquido, es una solución, es una... Y acá el intestino grueso también veamos que tiene sus partes, ¿no? Tiene esta forma de marco, ¿no? Como si fuese una estructura casi cuadrilátera en su recorrido, ¿no? Eh, Tiene una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente, una porción sigmoide y termina en lo que es el recto y el ano. Pero no hay que dejar de pasar por alto ahí en la primera porción del intestino grueso, ahí vemos que se desprende una estructura más delgada, en forma de gusano o de lombriz, que es el famoso apéndice vermiforme, ¿no? Que tiene diferentes formas. Bueno, acá lo vemos curvado, puede ser que sea hacia adelante, más recto, ¿no? Y más bien tiene una función inmunitaria, pero forma parte del intestino grueso, está conectado al intestino grueso, ¿no? Y además, lo que está a continuación del apéndice vermiforme se denomina ciego, ¿no? Esta parte, 6 centímetros. Luego viene lo que ya es en sí el colon, ¿no? Esto que asciende en sentido vertical se denomina colon ascendente. Luego llega hasta el hígado y ahí cambia el recorrido de derecha a izquierda por el abdomen, por la cavidad abdominal, pasa por delante de la parte inferior del estómago, entonces se llama colon transverso, y va hacia el vaso. Y en el vaso, a la altura del vaso, desciende, porque se angula de nuevo hacia, en sentido inferior, y desciende de manera vertical hasta la fosa ilíaca izquierda, donde ahí genera una curvatura que parece mucho a la letra griega sigma, por eso le denominan colon sigmoide, colon descendente y colon sigmoide. Esas son las partes del colon. Entonces el intestino grueso está formado por colon, que es todo el marco ese que hace el recorrido por casi todo el abdomen, por toda la periferia abdominal. Y después tenemos lo que es apéndice, ciego, el conducto anal y el recto y el ano, ¿no? Bueno, en toda esa extensión hay como 1,5 metros de longitud y aproximadamente 6 centímetros de ancho. Su estructura es así, bastante accidentada, tiene estas formaciones saculares que se denominan austras colónicas y tiene unas bandas que recorren toda su extensión y corresponden a engrosamiento de la pared muscular, ¿no? También tiene acúmulos de grasa, como ven acá, que se llaman apéndices epiploicos, la grasa que está relacionada con la membrana serosa, que es el peritoneo, ¿no?
Entonces ese es el intestino grueso. Fíjense que acá está relacionado con los cuadrantes abdominopélvicos que estudian ahí en anatomía, en proceso biológico. Fíjense que había 9 cuadrantes, entonces yo dije hace rato fosa ilíaca izquierda, que se encuentra del lado izquierdo, ¿no? También tenemos la fosa ilíaca derecha, donde podemos ubicar al ciego, al apéndice. Tenemos el hipogastrio, donde estaría más bien la parte final del sigmoide, el colon, el canal anal y el recto y el ano, ¿no? Por ejemplo, el ascendente lo encontramos en el flanco derecho, el descendente en el flanco izquierdo. En la parte central, lo que es el mesogastrio, la zona umbilical, estarían los intestinos delgados, la gran parte de los intestinos delgados. Y el transverso entre lo que es el epigastrio y el mesogastrio, ¿no? También recuerden que hay una división que la divide en 4 cuadrantes al abdomen. También sirve porque, ¿para qué nos sirven esas divisiones? Cuando nosotros debemos hacer la inspección del abdomen, bueno, tenemos que ser ordenados y lo hacemos, por ejemplo, siguiendo los 4 cuadrantes, que a veces facilitan mucho hacer la inspección del abdomen. Por ahí, si queremos ser más exhaustivo en cuanto a la localización o irradiación de algún dolor o localización de algún órgano, podemos usar también esta división. Entonces, el colon tiene la función de absorbe agua en toda su extensión. Yo decía, el contenido del intestino delgado es casi líquido que ingresa al colon, pero sabemos que las heces salen bastante sólidas, ¿no? Bastante deshidratadas, diríamos. ¿Por qué? Porque el colon, el intestino grueso, tiene esa función de absorber líquidos. También absorbe otras sustancias, por ahí absorbe parte de la vitamina K, algunos electrolitos, ¿no? Pero no está tan especializado en absorber como el intestino delgado. Pero bueno, sí tiene su función de absorción. Además, ahí en el interior del intestino grueso existe la flora intestinal normal, ¿no? La cual descompone el resto de las fibras que no se puede absorber y empieza a dar características a la materia fecal o a las heces, ¿no? Entonces las heces que van a salir por el intestino grueso, por la parte final del tubo digestivo, están formadas por el material que no se puede absorber, que es toda la materia orgánica que va a ingresar con la alimentación, y también algo de agua. Fíjense en que dicen que aproximadamente 75% de agua y 25% de sólidos, que sería como en general característica de las heces, ¿no? Sabemos que las heces son blandas, que son formadas según la forma del conducto o canal anal, ¿no? Del recto y el ano. Y bueno, si, como dice acá, si en caso de que se expulsen demasiado rápido y no el intestino grueso no tenga el tiempo para absorber el líquido, bueno, van a aparecer líquidas, ¿no? Como sucede en el caso de las diarreas. Y cuando hay problemas en el tránsito del colon o hay bastante retención del contenido de las heces, entonces es posible que sean un poco más secas las heces, sean eliminadas más duras y cuando sucede eso, también es difícil la expulsión, ¿no? Pero vamos a ir viendo algunas características de las alteraciones. El color, bueno, acá lo vamos a repetir, son el color marrón. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, dijimos que tiene todos los alimentos que no se pueden absorber, que no se pueden digerir. Entonces tiene restos de alimentos no digeridos o parcialmente digeridos por las bacterias. Bueno, bacterias muertas que corresponden a lo que es la flora bacteriana, células epiteliales en descamación siempre, porque bueno, el epitelio se va renovando permanentemente, pigmentos biliares que le dan el color. El color marrón característico de las S se debe a que hay un buen funcionamiento del aparato digestivo, entre ellos la secreción de las bilis desde el hígado, ¿no? Entonces, cuando funciona bien el hígado y hay buena secreción
de la bilis, se facilita la digestión y absorción en el intestino delgado y también interviene en la coloración de las heces. Ahora, cuando hay una obstrucción, no hay una buena función hepática o de la vesícula biliar, las heces ya no tienen este color marrón característico, sino que más bien aparecen de color pálida, colores amarillos, ¿no? O blancas. Puede tener presencia de moco, bueno, tiene el resto de sales inorgánicas, agua, como decíamos. Características, entonces, vemos acá el color en el adulto, que nosotros estamos en un estudio de valoraciones para adultos, ¿no? Ya cuando ustedes cursen pediatría o materias relacionadas con materno-infantil, van a estudiar características relacionadas a los niños. Y acá, por ejemplo, le adelantamos que en los niños las heces son más bien amarillentas, ¿no? En cambio, en el adulto es marrón. El olor, fíjense en que dice olor acre, ¿no? Puede ser modificado por la alimentación. Ahora, un olor característico, digamos, ahora cuando el olor es desagradable, fétido, eso es anormal, ¿no? Consistencia de las heces son blandas y formadas, blandas por el contenido de líquido, de agua que persiste, que queda en las heces, y formadas aproximadamente forma cilíndrica, como es el recto, el ano, ¿no? Que le dan la forma final. Y la frecuencia de las deposiciones, fíjense que acá hay como una diferencia entre los autores, pero en general dicen que varía entre una deposición diaria a 2 o 3 por semana, ¿no? Como frecuencia normal. Generalmente es una diaria, generalmente, pero en algunos casos por ahí son 3 veces por semana. Y la cantidad de, de las heces en cada deposición, aproximadamente 150 gramos. Bueno, la forma que es cilíndrica según el diámetro del recto, ¿no es cierto? Que es la parte final del intestino grueso. Esto hay que estudiarlo así entonces, características normales de la materia fecal. Ahora, si salen de diferente tamaño, en vez de ser cilíndricas, salen todas redondas y pequeñas, o salen redondas y grandes, difíciles de expulsar, por supuesto. O si salen líquidas, eso es anormal. Si el color no es marrón y es más bien pálido, o es rojo, o es alquitranado, o casi negro, eso es anormal. O las deposiciones son una por semana, también sería normal, ¿no? Y fíjese que hay una forma de medir la forma de las heces, ¿no? Valga la redundancia, se llama escala de Bristol, ¿no? Y en esta escala, fíjense que está mostrando distintos tipos de heces según la forma que tienen, ¿no? Entonces tenemos tipo 1, 2, hasta 7 tipos, fíjense. Y el tipo 1 dice trozos duros, separados, pasan con dificultad por lo que sería el recto y el ano. Entonces, fíjense, las formas son más bien redondas y pequeñas, y son características de una alteración que se denomina estreñimiento, ¿no? Las famosas heces caprinas, que la llaman, ¿no? Porque le comparan con la S de los caprinos, ¿no? Ahora, puede ser que tengan otra forma, fíjense, forma más bien como salchicha, descompuesta, ¿no? En fragmentos, alargada, ¿no? O sea, deformada, ¿no? Esa que no tiene una forma característica a lo que sería el recto, corresponde al tipo 2. También es característica del estreñimiento, ¿no? Porque sería alguna S que está acumulada en lo que es la parte final del sigmoide y del recto, y lo cual va a tardar en expulsarse, y entonces adquiere esa forma, ¿no? Después viene la forma cilíndrica característica, casi con pocas grietas. Esa es la normal, ¿no? O bien lisa y blanda, que es también normal, tipo 3 y tipo 4. Fíjense que tipo 1 y tipo 2 corresponden a estreñimiento, como es una alteración cuando hay dificultad para la eliminación de la S, ¿no? Se elimina con bastante dificultad.
3 y 4, según Bristol, serían normales, porque ahí vemos la característica de cilíndrica según la forma del recto. Y después vienen tipo 5, que ya más bien empiezan trozos de masas pastosas, con bordes poco definidos y que se eliminan con facilidad, ¿no? Eh, y el tipo 6, fragmentos esponjosos, blandos, con bordes muy irregulares y de consistencia pastosa que también se eliminan con facilidad, ¿no? Y está el tipo 7, que son totalmente acuosas, líquidas, dice acá, sin sólidos. Todos estos tres tipos finales, 5, 6 y 7, también corresponden a anormalidades conocidas como la diarrea. Entonces, esas son las escalas de Bristol, ¿no? Vamos a seguir con el tema. Acá estamos con los factores que influyen en la eliminación. Estos son los factores que influyen o modifican, ¿no? O alteran la eliminación. Fíjense que tenemos distintos factores. Por ejemplo, vamos a empezar con la edad. La eliminación intestinal varía con la edad, ¿no? Sabemos, recién dije que en el niño, por ejemplo, el color era un poco más amarillenta, de poca cantidad en el niño, en el adulto es color marrón, de una cantidad aproximada de 150 gramos, y también va a variar en el adulto mayor, que va a depender por ahí de las patologías del adulto mayor. Puede ser que sean más bien sólidas. Por ahí los adultos mayores tienden a generar estreñimiento por la falta de actividad, por el consumo de los fármacos que necesitan. Muchos fármacos analgésicos o opiáceos tienden a generar eh, alteraciones en el peristaltismo, por lo tanto son favorables al desarrollo del estreñimiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con respecto a la dieta, dice acá, o a la ingesta de líquido, bueno, esto es lo que vimos. Una buena ingesta del líquido favorece a la eliminación intestinal, por lo tanto las heces van a salir con los tipos correspondientes a la normalidad, con esa forma cilíndrica característica. Dieta rica en fibras también facilita la evacuación intestinal. Ahora, dietas pobres en fibra es contraria también a la eliminación intestinal, ¿no? Vamos a ir viendo ahora la actividad física, ¿no? La actividad física favorece el tránsito, el peristaltismo. Entonces, eh, en general los adultos hacen actividad física, cierto grado de actividad física, por lo tanto eso es favorable al tránsito intestinal. Ahora, los que no hacen actividad física tienden a generar alteraciones en la eliminación, o sea, tienen tendencia a generar eh, estreñimiento, ¿no? Como el caso de los adultos mayores, que generalmente son más pasivos, tienen alguna dificultad en la movilidad, alteración en la deambulación, y eso también favorece la retención de las heces. Fisiológicamente, el embarazo también afecta a la eliminación intestinal. Recuerden que tenemos al feto que está creciendo en el útero, y el aparato reproductor femenino, el útero, puntualmente se encuentra entre la vejiga por delante y la parte final del intestino grueso por detrás. Entonces crece el feto en tamaño, ocupa espacio, y a medida que va creciendo va presionando o va ocupando el espacio del intestino grueso y de la vejiga. Entonces también afecta la eliminación intestinal, generando retención, o sea, tendencia a estreñimiento, ¿no? Las infecciones, las enfermedades, ¿no? Las infecciones del tubo digestivo afectan a la eliminación intestinal, ¿no? Es famosa las infecciones por consumir alimentos en mal estado. Entonces generan alteraciones del tubo digestivo, puntualmente del intestino, producen inflamación, y al inflamarse el intestino delgado y grueso, no cumplen su función de absorber, de digerir y absorber los nutrientes. Entonces aparecen las diarreas, ¿no? O bien enfermedades que afectan la parte final
del intestino grueso, que pueden afectar como ser pólipos, pueden ser cáncer, pueden ser em, las varices, ¿no? Entonces todo eso afecta en la eliminación intestinal, ¿no? Entonces sí, también van a afectar la coloración de las heces. Enfermedades que afecten al hígado, decíamos, ¿no? La falta de la secreción de de la bilis afecta a la digestión y la absorción de los nutrientes, y entonces las heces salen de un color característico que es más pálido, más blanquecino, y si no se digieren las grasas correctamente, pasan por el intestino grueso y generan mal olor al expulsar las heces, ¿no? La famosa esteatorrea. Procedimientos quirúrgicos como hacer anestesia que afecten anestesia raquídea, por ejemplo, que afectan a los nervios raquídeos o lumbares, pueden afectar también a la eliminación intestinal. El hecho de que los anestésicos en general tienden a generar estreñimiento. Em, ¿Qué dice por acá también? El dolor, bueno, el dolor afecta la eliminación intestinal, ¿no? Los hábitos personales, los hábitos, los factores psicológicos. Esto está relacionado con en el caso de las personas que están internadas en los hospitales. Fíjense que no siempre están habituadas al ambiente hospitalario, y como la eliminación intestinal es casi un tabú para algunas personas, entonces suele ser algo más íntimo, y bueno, entonces los hábitos personales por ahí no están relacionados con defecar en cualquier lugar, en cualquier, en cualquier lugar, en cualquier baño. Entonces por ahí puede verse afectada la eliminación intestinal cuando personas que no están habituados a las internaciones tratan de contener, tratan de evitar la eliminación intestinal, ¿no? Factores psicológicos, bueno, ahí tenemos que la ansiedad tiende a incrementar el peristaltismo, por lo tanto, vamos a favorecer la eliminación intestinal. O bien, al acelerar demasiado el peristaltismo, puede ser que se tienda a generar diarrea. En cambio, lo contrario a la ansiedad, la depresión, más bien tiende a enlentecer el tránsito por el tubo digestivo, disminuye el peristaltismo y por lo tanto puede tener tendencia a lo contrario, que sería el estreñimiento, ¿no? La posición también, la posición puede ser la posición del paciente en la cama, por ejemplo, el sujeto de cuidado en cama. Tener cierta postura puede ser favorable a la evacuación, sobre todo si ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Ya vamos a ver los decúbitos en la clase que viene, es decir, ponerle apoyado del lado izquierdo del cuerpo en sentido lateral, lo cual favorece el movimiento de la S por la parte final del colon, el sigmoide y el recto, ¿no? Y eso también favorece la eliminación intestinal. De hecho, cuando ustedes estén en contacto con los pacientes que necesiten asistencia a la evacuación, porque tienen inmovilidad en los miembros inferiores, dificultad para deambularse y necesitan la asistencia, bueno, es conveniente hacer esta posición para favorecer el tránsito, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, algo de cirugías también, ahora que estoy recordando, puede ser que algunos pacientes tengan ostomías, ¿no? Colostomías, que significan abrir el colon y exponerlo sobre la pared abdominal. El paciente, supongamos, tiene una obstrucción intestinal que no se puede resolver mediante algún procedimiento como el enema, ¿no? O algún procedimiento invasivo que trate de expulsar esa impactación, o tiene algún cáncer que esté afectando una porción del intestino. Entonces la conducta médica es hacer una ostomía. Entonces realizan un, un corte, o sea, extirpan el, el intestino y
lo protruyen, o sea, lo exponen sobre la pared abdominal. Entonces la eliminación se realiza a través de, de ese corte que se hace al intestino grueso, a través de esa ostomía, se dice, ¿no? Si es de colon, se denomina colostomía. Y ahí las características de las S van a variar según la altura en el recorrido del colon donde se encuentre esa ostomía. Si está cerca del intestino delgado va a ser más líquida, si está al medio será media, será semisólida, y si está en la parte final es más probable que las S salgan sólidas. Puede ser que esa ostomía esté en el intestino delgado, se llama ileostomía, por ejemplo, en la parte final del intestino delgado también, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora problemas relacionados con la eliminación. Como hemos repetido mucho el estreñimiento, hay una alteración en el estreñimiento que se denomina impactación, ¿no? Cuando las heces se van colectando, como dice acá, se van acumulando en la parte final del intestino grueso, sobre todo en el recto, y esa colección de heces se va endureciendo y forma lo que se denomina impactación, ¿no? Un fecaloma se dice, ¿no? Entonces el paciente tiene la distensión abdominal característica por la retención del contenido intestinal, por la retención de gases. Entonces va a sentir dolor, ¿no? Porque hay Cerrar tantismo. la puerta, Vladi. ¿Alguien tiene encendido ahí el micrófono? Entonces va a haber dolor, dolor en la zona abdominal, dolor en la parte final del intestino grueso. ¿Y cuál es el tratamiento? Como dice acá, realizar palpación de la masa impactada y hacer una extracción a través de enema o extracción manual. Entonces, para ello hay que preparar al paciente, informar al paciente del procedimiento, utilizar los elementos de bioseguridad como ser guantes, tener la chata para el procedimiento, bueno, los demás elementos necesarios para realizar este tratamiento, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el gabinete. Otros problemas asociados a la eliminación, tenemos entonces la diarrea, que corresponde a la frecuencia de la emisión de heces líquidas no formadas, ¿no? Pueden ser diferentes causas de la diarrea, bueno, muchas pueden ser infecciones intestinales, que pueden ser por parásitos, pueden ser por bacterias, otras pueden ser debido a cuestiones psicológicas. Profe, se le silenció el micrófono. Ahí volví. Bueno, decíamos entonces, las bacterias pueden causar la diarrea, también causas psicológicas como ser el estrés, ¿no? Uso de laxantes, ¿no? Fíjense que hay personas que usan muchos laxantes, también pueden generar diarrea, ¿no? Problemas que estén relacionados con el funcionamiento del intestino delgado, como ser problemas de mala absorción, ¿no? Están muy conocidos los problemas, las enfermedades de mala absorción, como ser distintos síndromes que afecten al intestino, ¿no? El caso de la intolerancia al gluten, por ejemplo, que bueno, inflama la pared del intestino delgado, no funciona el intestino delgado y el contenido pasa al colon causando la diarrea. Y si no, tenemos otro término relacionado que es la incontinencia, la capacidad de controlar la emisión de heces o gases por el ano. Este tipo de problemas se asocia a alteraciones del funcionamiento del esfínter. Ahí cuando vimos la parte final de la estructura del intestino grueso, terminaba en recto y ano. Bueno, donde está el ano hay doble esfínter. Tenemos la continuación del músculo liso del intestino grueso que corresponde al esfínter anal interno, ¿no? El esfínter interno entonces es músculo liso. Cuando las heces llegan al recto, se dilata un poco el ano y eso genera el reflejo de la defecación. Entonces uno tiene las ganas de evacuar, ¿no? Ahora, si no es el momento, puede contenerlo con el esfínter anal externo, que es otro anillo muscular que está por encima del interno
pero este anillo muscular es de tipo estriado esquelético, músculo estriado esquelético, por lo tanto podemos hacer un control consciente. Eso nos permite contener durante cierto tiempo bueno, los gases o las heces, ¿no? Ahora, puede ser que eso no esté funcionando bien por algún problema neuromuscular y entonces ahí corresponde definir como incontinencia fecal, ¿no? Entonces el sujeto de cuidado no puede contener, perdió el control del esfínter. Puede ser también por problemas de estrés emocional, ¿no? Y otra alteración relacionada con la parte final del intestino grueso, de lo que es recto y ano, son las hemorroides, que son venas dilatadas sobre la mucosa del recto, ¿no? Se pueden ver, inclusive pueden protruir sobre el ano, ¿no? Entonces, causan dolor, causan pérdida de sangre, se lesionan con facilidad. Bueno, vamos a seguir. Y si no, está lo contrario a la incontinencia y lo contrario a la diarrea, que es el estreñimiento, ¿no? En el estreñimiento hay disminución del peristaltismo, por lo tanto no hay tránsito intestinal, o bien las heces se han empezado a acumular porque está fallando la evacuación, no hay un reconocimiento de la necesidad de evacuar, es decir, se pierde el reflejo de la defecación, o el sujeto de cuidado tiende a contener demasiado tiempo en las heces y entonces va generando la impactación. Entonces, ahí se dice estreñimiento, ¿no? Cuando hay disminución de la frecuencia de los movimientos intestinales, lo que se traduce como una falta de defecación, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia, sería una deposición por semana aproximadamente, ¿no? Como son las heces, duras y secas. Y cuando van a ser evacuadas, van a generar dolor por el tamaño, porque no es fácil su desplazamiento por el canal del recto, entonces pueden ocasionar dolor. Em, y bueno, otro problema asociado a la eliminación intestinal está la flatulencia o meteorismo, que es la acumulación de gas en el intestino, que se denomina flatos. Es una causa habitual de distensión abdominal, ¿no? Produce dolor, produce molestias, ¿no? Porque por la distensión. Ese gas se produce permanentemente por la digestión de la materia orgánica, ¿no? De la fibra sobre todo, de la fibra, del contenido rico en hidrato de carbono. Más relacionada tenemos pujos, ¿no? Esfuerzo expulsivo para la materia fecal. Cuando hay estreñimiento, bueno, por ahí el sujeto de cuidado puede ayudarse con la fuerza del abdomen, ¿no? De los músculos abdominales para expulsarla eso, entonces se denomina pujos, ¿no? Hay una maniobra de Valsalva que también le pueden recomendar al sujeto de cuidado, que es pedirle que contenga la respiración y realice la contracción de los músculos abdominales para favorecer la evacuación, ¿no? Maniobra de Valsalva se llama. Tenesmo es dolor y sensación de pesadez en la región anal con necesidad imperiosa de evacuar. Y como hay reflejo de defecación, pero las deposiciones son escasas, ¿no? De poca cantidad o casi nulas, ¿no? Dolor cólico, bueno, son los famosos cólicos intestinales, ¿no? Por distensión, por obstrucción. Acolia, miren, materia fecal blanquecina. Yo les decía, cuando falla la secreción de la bilis, porque hay una obstrucción en la vía biliar, en la vesícula o en el hígado, entonces no llega la bilis al intestino. Y las heces salen así, de color blancas, ¿no? Se denominan heces acólicas, ¿no? Acolia.
acá dice enteroproctorragia, ¿no? Hemorragia intestinal en sangre, con sangre, o sea, evacuación con sangre, proveniente de zonas altas o bajas del intestino. Ahora, cuando la sangre es de las últimas porciones del intestino, es decir, acá dice zonas bajas del intestino grueso, llamemos sigmoide, llamemos el canal del recto, la sangre se va a poder ver en las heces, ¿no? Sangre no digerida, sangre visible en la superficie de las heces, ¿no? Ahora, cuando la sangre corresponde a sangrado del tubo digestivo en la parte superior, del esófago, del estómago, del intestino delgado, es posible que esa sangre llegue toda digerida, entonces las heces salen de color mayor oscuras, casi negras, ¿no? Se llaman heces alquitranadas y con un olor desagradable, ¿no? Olor fétido. Y ahí se las denomina melena, ¿no? A las heces, evacuación de sangre digerida proveniente de la vía digestiva alta. Materia fecal de color negro. Ictericia, dice color amarillento de la piel y mucosa por aumento de la bilirrubina en sangre. Bueno, otro término relacionado a complicaciones, ¿no? Ilio, distensión del ilio paralítico sería acá, distensión del tránsito intestinal, falta de la absorción normal, reabsorción de líquidos, distensión abdominal por la permanencia de gases y de contenido en el interior de los intestinos. Entonces ustedes van a ver los pacientes que tienen problemas con el tránsito intestinal, que se llama parada eh, del peristaltismo o bilio paralítico. Ahí una de las características tiene el abdomen distendido, ¿no? Porque bueno, se acumulan los gases, se acumula el contenido y se distiende la pared abdominal. Bueno, puede ser que haya una obstrucción, puede ser que tenga un cáncer en el intestino, entonces no está, o puede ser que el intestino se haya envuelto, haya hecho un volvo, se llama, ¿no? Entonces eh, no puede transcurrir el contenido, ¿no? Y la conducta médica es realizar una colostomía, realizar una ostomía, un orificio artificial entre el abdomen, seccionando al intestino. Bueno, vamos a ir a la valoración, motivo del cual nos cita la clase de hoy, ¿no? Entonces, para hacer la valoración de la eliminación intestinal, habrá que realizar la entrevista al sujeto de cuidado, ¿no? O a la familia. Para ello vamos a tener una guía de valoración, o vamos a diseñar una guía de valoración según nuestro servicio para recolectar datos subjetivos, objetivos del paciente, teniendo en cuenta los signos y síntomas del paciente. Es decir, vamos a observar la materia fecal, ahí vamos a ver si las características son normales o anormales, le vamos a indagar sobre la frecuencia, sobre los hábitos relacionados, bueno, los signos y síntomas que corresponden a la eliminación. Haremos exploración física, entonces ahí vamos a utilizar la inspección para ver cómo está el abdomen, ¿no? Vamos a ver si el abdomen está blando, que lo normal es que el abdomen esté blando. Ahora, si el abdomen es duro, eso es un problema. Si tiene dolor, es un problema. Si el abdomen está distendido, ¿no? Está globuloso, también es un problema. Y entonces con la observación nos estamos dando cuenta, con la palpación vemos si es blando, duro, podemos utilizar la percusión, ¿no? Con la percusión, si se entrenan en percusión van a sentir dos tipos de sonidos, uno que se llaman sonidos mate o timpánicos, ¿no? Los sonidos mate son más sordos, corresponden a los órganos macizos, entonces por ejemplo, percutan el hígado y comparen con la percusión del intestino, por ejemplo, que puede tener gases. Van a diferenciar ahí mates y timpánicos, ¿no? Habrá que ver en esa exploración física del abdomen si no hay ostomías, ¿no? Pero volviendo a la exploración física del abdomen, la tenemos que hacer siempre ordenada. Por eso yo les decía, recuerden siempre esa división en cuadrantes del abdomen, ¿no? Por ahí, en 4 cuadrantes, puede empezar el cuadrante superior derecho,
y hago la inspección, la palpación del cuadrante, la percusión del cuadrante superior derecho, bajo al cuadrante superior izquierdo, luego me paso al cuadrante superior izquierdo y al cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En ese orden, de derecha a izquierda. Bueno, también es importante revisar la historia clínica del sujeto de cuidado porque, bueno, ahí vamos a encontrar datos relevantes su condición, unos datos que nos pueden informar por ahí la historia clínica o el familiar, pueden ser antecedentes familiares con enfermedades relacionadas con la eliminación intestinal. Hay, hay un contenido genético en algunas enfermedades, como ser las enfermedades inflamatorias, los cáncer, el desarrollo de algunos síndromes de malabsorción que tienen su componente genético, ¿no? Bueno, recuerden que van a tener una serie de datos que son datos objetivos, subjetivos, o subjetivos como dolor, incomodidad, ardor, el famoso tenesmo, ¿no? Y objetivo, todo lo que ustedes puedan medir y observar, ¿no? Ahí tienen las diferentes características de la materia fecal. Y volviendo sobre la entrevista, esto es del Le Monet, del libro de Enfermería Médico-Quirurgia, pero bueno, acá nos propone una serie de preguntas posibles a realizar como valoración estándar, teniendo en cuenta los patrones funcionales de Gordon. Y bueno, esto habría que adaptarla según la condición del sujeto de cuidado. Si yo tengo un sujeto de cuidado que no tiene ostomía, bueno, no le pregunto las preguntas relacionadas a la ostomía. Si tengo un sujeto de cuidado que está padeciendo diarrea, bueno, no le preguntaré lo del estreñimiento, ¿no? Entonces lo tengo que adecuar según la condición del sujeto al cual estoy entrevistando. Fíjense que en el patrón de percepción y mantenimiento de la salud dice: ha sufrido enfermedades o operaciones que hayan afectado los patrones de eliminación intestinal, entonces habrá que preguntarle si no tiene alguna enfermedad relacionada con el aparato digestivo, alguna cirugía que haya afectado al aparato digestivo, o algún o procedimientos quirúrgicos que hayan demandado anestesia. Ahora, dice acá pruebas de detección de cáncer. Bueno, esto en el caso de los pacientes que tengan alguna, alguna patología relacionada con dificultades de la eliminación intestinal, como pueden ser estreñimientos frecuentes, ese con olor fétido, entonces uno sospecha y puede consultar sobre esto. Toma algún medicamento para prevenir estreñimiento de diarrea. Por ahí es frecuente que algunos consuman laxantes, ¿no? O bien otros consumen permanentemente medicamentos como ser ansiolítico, o algunos tienen indicado también medicamentos que afectan al tránsito intestinal, como ser anticolinérgicos, medicamentos anestésicos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos? ¿Con qué frecuencia los toma? Bueno, ustedes por ahí pueden preguntar en general qué medicamento toma y después consultar en la bibliografía, ver si este medicamento puede estar relacionado o no con alguna afectación de la eliminación intestinal, ¿no? Usa algún tratamiento contra las hemorroides, bueno, está en el caso de que tenga, ¿no? De que tenga, y si quiso la consulta médica, bueno, si bueno, tiene el tratamiento. El patrón nutricional metabólico dice acá: padece intolerancia o alergia alimentaria. Bueno, en este caso podemos hablar de aquellos que tengan deposiciones líquidas, aquellos que hayan tenido problemas crónicos de diarreas, ¿no? Entonces habría que preguntar si tiene alguna alergia alimentaria, si tiene alguna patología relacionada como las intolerancias, ¿no? ¿Qué reacciones le producen? Ingestión, náuseas, vómitos, diarrea, exceso, digamos, cómo es la sintomatología cuando tiene este episodio, ¿no? ¿Cómo es su alimentación? Dice acá qué es lo que come y bebe habitualmente, ¿no? En 24 horas. Que describa qué es lo que come a la mañana, al mediodía, a la noche, ¿no? Qué es lo que come y bebe. Ingesta de líquido y alimentos. Dice ahora, si tiene problemas intestinales ya, habría que ver qué pasa cuando él tiene la sintomatología. Consume igual alimentos, líquidos, ¿no? ¿Cuánto le afecta en sus hábitos de alimentación?
Ahora, si presenta la ostomía, por eso es importante hacer la valoración y en la valoración hacer la exploración cefalocaudal y vamos a concentrar la inspección en el abdomen. Si tiene la ostomía, habría que ver, preguntarle esto, digamos, si hay alimentos que le causan problemas en la eliminación. Por ejemplo, ellos ya saben, ¿no? Porque la ostomía no es que hoy me hacen la ostomía y bueno, pasado mañana ya me lo van a cerrar el abdomen y yo sigo feliz de la vida. No, la ostomía la tienen por mucho tiempo, inclusive algunos la tienen permanentes, ¿no? Se dividen en transitorias permanentes, bueno, depende de la situación de ese intestino. A veces se pueden volver a reconstituir el intestino y a veces son permanentes. Entonces, hay algunos que ya tienen permanentes, saben mucho de esto, entonces ellos pueden decir, bueno, yo tengo que consumir estos alimentos que no me producen tanta secreción de gas, que no me producen diarrea, o capaz que dice, bueno, yo no sé, consumo esto, y permanentemente estoy con problemas con la bolsa, porque esa ostomía está unida a una bolsita en donde va colectando la materia fecal. Ahí dice, presenta irritación en la piel alrededor del óstoma. Esa apertura del intestino sobre el abdomen se denomina ostomía, ¿no? O estoma, esa apertura sobre el abdomen, ¿no? Como a través del abdomen sale la materia fecal y se colecta en una bolsa que está pegada sobre el orificio de la ostomía, hay que valorar la piel, ¿no? Entonces, cuando cambian la bolsa, siempre hacen la valoración de la piel, a ver si no hay signos de irritación, de infección. Vamos a seguir con el patrón de eliminación. Dice hace cuánto tiempo tiene, que describa el patrón de eliminación, es decir, la frecuencia, ¿no? Cuántas deposiciones diarias hacen, o semanales, ¿no? Describir el color de la y consistencia de las deposiciones, ¿no? Cómo son sus heces. Se han cambiado los hábitos de eliminación en los últimos días, en los últimos tiempos, dice acá, ¿no? Entonces hay que preguntarle cómo fue que describa, porque esto, la descripción nos ayuda a nosotros a tener los datos para poder después realizar el plan de cuidado, ¿no? Realiza esfuerzos excesivos durante las deposiciones, se observa sangre o no en las deposiciones o al momento de higienizarse, de limpiarse. Por ahí nos puede dar sospecha de que haya lesiones en la parte final del intestino grueso, ¿no? Puede ser que deberse a las varices, ¿no? Bueno, ¿con qué frecuencia irriga la ostomía? Esto también más específico de la ostomía, ¿no? Describa sus actividades en un día normal, cómo interfiere el patrón de eliminación en sus actividades diarias, ¿no? Sus problemas de eliminación en sus actividades diarias, en el sueño y reposo, cómo interfiere, ¿no? Si hay dolor, calambre abdominal en el descanso, en el sueño. Patrón de eliminación intestinal, acá dice, padece dolor en el abdomen, en el recto, todo lo relacionado a la percepción, ¿no? Cómo hace para aliviar los dolores, sobre el autoconcepto, cómo afecta el problema de la eliminación en la percepción de sí mismo, en rol relaciones, en qué medida afecta el problema de la eliminación intestinal en las relaciones con la pareja, con el círculo familiar, con el trabajo. También en patrón sexualidad y reproducción, cómo interfiere en la actividad sexual, el afrontamiento y tolerancia al estrés, ¿no? Si bueno, seguramente le genera problemas estresantes, ¿no? Bueno, hay que preguntar tipo de, si tuvo episodios de estrés, qué es lo que hace cuando aparecen la sintomatología. En valores y creencias, dice acá, cómo hace para ayudar a afrontar este problema, si tiene alguna práctica cultural, alguna creencia, ¿no? que le ayude a afrontar este problema, y si hay algún tratamiento específico que no aceptaría en el caso de que necesite hacer alguna intervención médica quirúrgica, ¿no? Bueno, y entonces con todos los datos nosotros nos vamos a realizar el plan de cuidado. Hacemos la valoración, tenemos los datos, identificamos los problemas, priorizamos y realizamos el plan de cuidado.
Y acá tenemos algunas etiquetas que se pueden utilizar. Fíjense que dice el dominio 3 de eliminación e intercambio, clase 2 función gastrointestinal. Y está la etiqueta de diarrea, está la etiqueta de riesgo riesgo de estreñimiento funcional crónico, bueno, variantes de estreñimientos, incontinencia fecal, ¿no? Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional, motilidad gastrointestinal disfuncional. Bueno, estas son las etiquetas que pueden usar ustedes según las condiciones clínicas de cada paciente. Ahora, como siempre, la recomendación está en leer la definición de cada una de estas etiquetas para ver si representa o si se aplica a mi situación clínica y de paciente, ¿no? Además, tienen que seleccionar correctamente los indicadores. Acá tenemos los resultados de enfermería que pueden utilizar, ¿no? Incontinencia intestinal, eliminación intestinal, algunos indicadores que aparecen acá, vean patrón de eliminación, patrón de movimientos intestinales, control de la S, cantidad de S en relación con la dieta. La escala también no se olviden, el libro recomienda la escala para cada tipo de resultado a utilizar. También recomendamos algunas etiquetas NIC que están en el libro de la clasificación de intervenciones de enfermería. Miren, cuidados de la incontinencia intestinal, manejo del estreñimiento o baja impactación fecal, estreñimiento intestinal, disminución de la flatulencia, manejo de la diarrea. O algunas de las etiquetas de la clasificación de intervenciones de enfermería que pueden utilizar para el plan de cuidado relacionado con la alteración de la eliminación intestinal, ¿no? Bueno, algunos procedimientos de enfermería que están relacionados con el tratamiento de algunas alteraciones de la eliminación. Fíjense, en este caso, hablamos del estreñimiento. Este paciente no puede eliminar normalmente las heces, lleva una semana sin eliminar, resulta que su patrón habitual de eliminación, supongamos que es diario, y bueno, ya pasaron 5 días y no tiene eliminación. Entonces tiene todas las molestias del estreñimiento. Tiene distensión abdominal, dolor, eh, no puede evacuar en la heces, entonces vamos a proceder. La conducta médica es indicar enema y entonces es un procedimiento que realiza enfermería. Fíjense que tenemos que reunir, explicar el procedimiento al sujeto de cuidado, reunir todos los materiales, utilizar elementos de bioseguridad. eh, Acá vamos a utilizar la chata, bueno, los guantes, vamos a utilizar pañales, ¿no? Vamos a proteger la intimidad del sujeto de cuidado, ¿no? Vamos a cerrar ventanas, puertas, si es que es una habitación compartida, vamos a utilizar separadores entre pacientes, se denominan biombos. Vamos a utilizar todo el material eh, y vamos a lubricar. Fíjense, acá hay un tubo que se introduce en el ano del sujeto de cuidado. Fíjense la posición también, ¿no? Está en decúbito lateral izquierdo. Más bien la posición se denomina posición de Sims, ¿no? Ya lo vamos a ver en mecánica corporal, la clase que viene, las diferentes posiciones que puede adoptar el paciente o las posiciones a las cuales nosotros podemos utilizarla para acomodar el sujeto de cuidado. Entonces, puntualmente para la enema se llama posición de Sim, una variante de decúbito lateral izquierdo. Vamos a introducir un tubo dentro del ano, el cual debe estar lubricado, ¿no? Para administrar la solución de la enema. Acá está la definición. ¿Qué son las enemas? Dice acá. Son indicaciones que consisten en la introducción de soluciones en el recto e intestino con diferentes objetivos. Las enemas no solo sirven para eliminar estreñimiento, sino que también tienen otras funciones. Acá dice estimular el peristaltismo facilitando la eliminación de ese inflato, sería una función. Otra puede ser para administrar medicamentos, con fines de diagnóstico, ¿no? Podemos administrar un enema de bario y después hacer radiografías de contraste. Entonces hay diferentes tipos de enemas. Fíjense que dicen acá enemas de limpieza evacuantes, enemas carminativas, enemas de retención, ¿no? Enemas lavativas, enemas de Murphy. Lo cierto es que últimamente se están usando con menor frecuencia la enema, más bien depende de los hospitales, de los servicios, ¿no? Por ahí hay productos
de la industria farmacéutica que están reemplazando a estos procedimientos, pero bueno, en algunos servicios se mantienen, por eso estamos haciendo un repaso de estas enemas. Veamos, un enema frecuente común que pueden usar es el enema de limpieza, ¿no? Y se utiliza para eliminar ese. Fundamentalmente pueden ser soluciones salinas, jabonosas, compuestas por agua, sal, vaselina. Miren, cantidades a administrar, 1000 a 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Una temperatura adecuada, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La temperatura debe ser temperatura alrededor de los 37 grados, y solicitar al sujeto de cuidado que retenga el enema por lo menos 5 a 10 minutos. Entonces, una vez que uno hace la administración, pedirle que retenga para que eso actúe y empiece a generar el peristaltismo y facilite la evacuación. Además, hidrata las heces y lubrica las heces y facilita la evacuación, ¿no? Cada uno de los componentes que van dentro del enema de limpieza, bueno, tiene su función. Fíjense que un enema de limpieza lo van a utilizar en estreñimientos, en cirugías, ¿no? En algunas cirugías ustedes van a ver que ya por indicación médica dice realizar enema el día anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente debe tener la preparación intestinal correspondiente a través de un enema. También para hacer medios de diagnóstico, por ejemplo, necesitamos hacer una colonoscopía, que es observar con un instrumento, con el colonoscopio, el colon, por ejemplo, la parte del recto, del colon sigmoide. Entonces necesitamos hacer la limpieza del intestino y se utiliza este tipo de enema. Entonces, estreñimiento, para cirugía, para estudios. Enemas carminativas, miren, se administran principalmente para eliminar gases y reducen la distensión abdominal. Son de poca cantidad, fíjense, de 680 mililitros. Enemas de retención utilizan con el objetivo de introducir medicamentos o bien nutrientes también, o aceites, dice acá. Pero también son poca cantidad, fíjense, entre 30, 50, 90, 500 mililitros. Y tiempo de retención es muchísimo más largo, 1 hora, 3 horas. Pueden ser antibióticos, ¿no? Para tratamiento de la parte final del intestino grueso. Pueden ser antiparasitarios, ¿no? Otras enemas de lavativas o de retorno, dice, para aliviar flatulencias, ¿no? Entonces también el líquido ingresa y sale del recto, y son de poca cantidad, fíjense, de 100 a 200 mililitros. Después esta otra enema de Murphy es un enema que se usa en situaciones especiales. No es, no es de uso frecuente, ¿no? Fíjense que dice acá, se indica cuando hay fecaloma, es decir, cuando hay impactación, cuando hay un estreñimiento de varios días y se ha determinado que hay impactación. Entonces el objetivo del enema es hidratar ese acúmulo de materia fecal que se denomina fecaloma, porque al acumularse varios días está endurecido, totalmente deshidratado. Entonces a través de goteo se va a realizar la hidratación de este fecaloma para su posterior eliminación. Entonces un enema especial, se llama así de Murphy, y contiene todos estos componentes, fíjense, en solución fisiológica, 500 mililitros, leche, viene unos 300 mililitros, 250, miel o vaselina, ¿no? 100 mililitros, agua oxigenada, que esta última se estaba dejando de utilizar por el hecho de que actúa sobre la flora bacteriana. Y el tiempo de goteo, fíjense en que varía según la bibliografía, pero acá estamos indicando 4 a 5 horas, ¿no? Más o menos 6. Entonces, esto se prepara y se mezclan los componentes, se arma la solución del enema y se utiliza un macrogotero por el cual se va a administrar el enema al sujeto de cuidado, ¿no? Entonces se lo deja conectado y esto va pasando en ese tiempo.
Bueno, muy bien, esto es el tema de hoy, ¿no? Vamos a pasar a responder las preguntas.